¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo en este caso de top. Vamos a hacer un top 5 de los mejores mods del Medieval. El top no va a ser ordenado, son 5 mods que son los mejores que hay hoy en día para Medieval 2. Saben que Medieval 2 es un juego súper modiable y tiene una cantidad de mods impresionantes y que tiene una comunidad de modders bastante grande. Y actualmente hay algunos proyectos que están en desarrollo, pero en este caso voy a traer los proyectos que están terminados, los que tanto históricamente como visualmente están hechos perfectos, que no dan ningún error y que sí están terminados al 100%. Así que sin más, comenzamos. España medieval, gente. Este es un mod que está muy guapo, yo lo jugué. Hay que recalcar que también está en español, que eso es lo importante. Este mod es sobre la Edad Media de la península ibérica, incluyendo 24 facciones y el centro de la campaña de diferentes periodos, ¿ok? Facciones cristianas tenemos básicamente las que son de la península ibérica, que es Castilla, León, Aragón, Navarra, Portugal, el conde de Barcelona, conde de Urgel, Francia, Inglaterra, señorío del Cid, Asturias. Y de las musulmanes es un poco la reconquista, ¿no? Tenemos que almoribes, almodanes, la taifa de Sevilla, taifa de Zaragoza, taifa de Toledo, taifa de Badajoz, taifa de Granada. La verdad que el bot está muy guapo. Yo estuve jugando una campaña. Lo único que tiene es que, bueno, las unidades son un poquito repetitivas. Tienes fusileros y en esa época no existían. Pero sacando eso de lado, el mod está muy bien, la verdad, no crashea y funciona bastante bien. Y tiene una mecánica de asignar herederos que la verdad está muy guapa. Así que si no lo probaron, es súper recomendado este mod. Sarton Total War. Este mod nos ubica en septiembre del año 1345 hasta el año 1530, con un imperio romano dividido en dos facciones, la casa de Catacuznoi, perdón por mi pronunciación, y el reino imperial del Imperio Romano, que luchan por el trono. Básicamente nos ubica en los Balcanes, con un imperio romano que estaba un poquito en decadencia ya en ese tiempo y con un imperio otomano que estaba bastante fuerte. Este mod podemos elegir jugar con diferentes facciones. Tenemos facciones católicas, ortodoxas y musulmanas. Y también tenemos emergentes que van saliendo a medida que va pasando. Esto es un mod terminado, o sea que está hecho completamente al 100%, cuidado al detalle, todo. Saben que trato de traer mods que están terminados y están hechos al detalle. Con la facción católica tenemos la Casa Hamburgo, en Austria, Reino de Hungría, de República de Ragusa, Venecia, Florencia, Génova, Nápoles. Ortodoxos tenemos Bulgaria, Serbia. Los imperios romanos, que están divididos entre la regencia del imperio y la casa de Catacuxenoi, perdón, el príncipe de Valaquia, etc. Tenemos a los otomanos, tenemos a Karaman, los Aydin. Tenemos diferentes facciones para poder jugar y emergentes tenemos Timúridas, Aragón, Francia, que saben que aparece un poco en la parte de las Sicilias. Este mod está muy guapo, estéticamente se ve muy bien, ahí lo están viendo, en las batallas se ven muy bien, está todo rediseñado los personajes, el menú de carga está espectacular, como se ve ahí, se ve espectacular. El rediseño del mapa de campaña está muy guapo, la verdad. Los edificios tienen su propio plus de autonomía, donde vas dando más autonomía a la región, funciona un poco como dándole autonomía. El mod está en inglés, es lo único en contra que se le puede reclamar, que se puede traducir. Pero la verdad que el mod está muy guapo, estéticamente se ve espectacular. Cuidado al detalle, eventos constantemente. Y la verdad que lo he probado y es uno de los mods que más me ha gustado hasta ahora por su nivel de detalle en todo sentido. De sus miniaturas en las unidades, miniaturas en edificios, el árbol de la dinastía, etcétera, está todo extremadamente bien cuidado.
todo rediseñado los edificios. La verdad que es un mod que está muy bien y es un poco pesado, pero si pueden descargárselo, descárguenselo, está muy guapo, la verdad. Inhim, Guerra de Corea. Este es un mod orientado ya al lado asiático, ¿no? Para el lado de lo que es Asia, que nos ubica en el año 1589, con diferentes dinastías, la dinastía Joseon, ejército de Ming, occidental, imperio Ming, el clan Toyotomi, el clan Tokugawa, el clan Ojo, tribu Gurchen, que vendrán a ser los manchúes, rebeldes Chu y mongoles. Este mod está muy guapo. Este mod, bueno, nueva campaña, comienza en el 1581, nuevas unidades, modelos, animaciones, nuevos guiones, eventos, sistema de rasgos y sistema de contratación, nuevas voces, nueva música, nuevas ciudades, arquitecturas, traducción al inglés, está en inglés obviamente, y muchas cosas más. La verdad que este mod he jugado un poco, no lo he apreciado del todo, no he jugado mucho, pero la verdad que es un mod que se ve de puta madre. Jugué muy poco, la verdad. Ahí como se ve, los edificios están hechos espectaculares, las unidades están muy bien hechas, el diseño de las unidades sale un poquito del Shogun Total War, pero la verdad que se mantiene todo bien, no crashó nunca, jamás. Es un mod pesado, pero jamás crashó. Ahí se ven las unidades, está pero muy guapa. Lo único que está un poquito en contra es el tema que está en inglés. En este no he jugado tanto como para dar una pequeña reseña. Vendría a ser bien hecha. Las voces de las unidades están todas en chino, japonés, en mongol, etcétera, que eso está muy guapo. Contamos con pocas facciones, eso sí. También contamos con muy pocas unidades, pero la verdad que el comportamiento de las unidades, tanto el comportamiento como los mapas que tenemos para luchar, es espectacular. Y una cosa que me sorprendió de este mod es que cuando tú asedias una ciudad, no son las típicas ciudades del medieval, que son castillos. En este caso son fortalezas, como las que hay en el Shogun Total War, pero rediseñadas desde cero en el medieval. Y las unidades usan máquinas de asedio, o pueden subir como en el Shogun Total War, trepando. Es algo que me pareció curioso, ¿no? que lo hagan así, pero puedes subirte trepando con las unidades. El mod es bastante exigente, el mod está espectacular, ¿no? Tiene su video de presentación con cada facción que entran, lo habrán visto hace un rato cuando entré a la campaña. Las voces están espectaculares, las unidades funcionan muy bien. Tiene como un plus en el sistema de batalla, o se ve un poco más, se ve mucha más sangre que lo normal. La verdad que el mod está muy guapo. No he jugado tanto, he jugado una campaña de 5 o 6 turnos, pero la verdad que es un mod, obviamente, que está terminado al 100%, es un mod que está guapo. Si te gusta todo esto y la época de 1500 en China, lo que es China, o en este caso Corea, porque el juego es de Corea y teníamos los monjes. Y nos da bastantes facciones, algunas facciones hay del Japón y otras facciones de, ¿no? Un poco de los manchúes, un poco de mongoles, un poco de Ming. La verdad que el mod está muy guapo. Si lo quieren descargar, saben que todos los juegos, los mods que estoy poniendo aquí, la gran mayoría los tengo en el canal, casi todos, menos uno. El mod está espectacular, la verdad. Funciona todo muy bien, las voces están muy bien hechas, están muy bien hechas, gráficamente está muy bien, cuidado al extremo. Es un juego que lo habrá hecho, no sé quién lo ha hecho, la verdad, mod, pero la verdad que está muy bien cuidado y es súper recomendado para la gente que le atrae un poco todo esto, ¿no? De un poquito de China, de Ming, Japón, un poquito de Corea, etcétera. La verdad que es un juego es un mod, perdón, que está muy bien hecho. En este caso, lo único que puedo poner de contra del mod es que está en inglés porque jugué muy poco. La verdad que funciona todo muy bien. Funciona todo muy bien.
Gráficamente es espectacular, se ve todo muy bien, se ve todo espectacular. Las unidades se responden muy bien, el daño que le haces es brutal, o sea, ahí lo están viendo. Lo único que puedo poner un poquito en contra es que tenga pocas unidades en sí, pero la verdad que el mod estéticamente y en el mapa de campaña está perfecto. En la batalla está muy bien logrado también, en la batalla una inversión bastante considerable, te metes bien en el papel de la batalla. Europa Barbarium 2. Bueno, gente, poco decir de este mod, ya es bastante conocido. Es el mod que nos ubica en Roma. Este mod del Medieval nos ubica en Roma. Es un mod que está espectacular. Tenemos muchas facciones para elegir. Es como una especie de plus al Rome 2. Es un plus al Rome 2 en ese sentido. Porque podemos jugar, empezamos casi en la misma era histórica que en el Rome 2. Y podemos jugar con todas las facciones que había en la época. Incluye muchas facciones: Cartago, Macedonia, Armenia, Ponto, Seleucidas, los galos, los íberos, etcétera. Mete mucha facción, todas con su nombre histórico y con su descripción históricamente correcta. Eh, Cosas que destacar de este mod: las voces son tal cual eran en la época, están recreadas al 100%, tanto eso como su banda sonora, las bandas sonoras de la época. Históricamente es un mod que está muy bien, mucho texto para leer, es un mod que yo creo que gana un punto muy fuerte en sus descripciones, en sus eventos, en leer detenidamente cada edificio para saber qué hacía, su historia, etcétera. Este mod actualmente lo estoy traduciendo al español. Llevo bastante avanzado la traducción, casi el 80% traducido. Eh, en cuanto a gráficos, bueno, los gráficos están hechos espectacular. Las unidades se ven muy bien, muy parecido al Rome 2, la verdad. Cosas particulares que tiene el mod, aparte de su nivel de detalle, su nivel histórico y tomarte el tiempo que sea necesario para enterarte un poco de a que le gusta la historia de cada edificio que hay, que tiene mucho texto, mucha historia sobre el edificio y sobre las maravillas que hubieron en la época: Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, etcétera. Es un mod que tiene un sistema que cuando tú conquistas un enclave, en el caso, yo lo estoy haciendo porque estoy jugando con Roma, en el caso que juegas con Roma, tienes un sistema que es de gobierno. Los edificios de, por ejemplo, los galos, no los eliminas, no los rompes, solamente haces un estado tributario, una democracia, una oligarquía, etcétera. Son edificios que que te deja crear, que son un poquito para tenerlos como estado tributario, ¿no? Tener los estados tributarios, ¿en qué nos ayuda? Que puedes reclutar sus unidades. O sea, con Roma puedes reclutar unidades galas, unidades de los Seleucias, unidades de Cartago, etcétera. La verdad que es un mod que me gustó mucho, me gusta mucho, por eso también lo estoy traduciendo. La verdad que no le veo punto en contra. El único punto en contra que le puedo llegar a ver es que algunas unidades no responden bien. No que no responden bien, que la animación está un poco, como ven ahora mismo, así se quedan luchando cuerpo a cuerpo. Que no reaccionan muy bien, pero eso ya es un problema, ya que ya no se puede hacer más con el Medieval, ¿no? El motor del Medieval no permite ciertas cosas, y una de las cosas que no debe permitir es una fluidez en el ataque a melee. Sacando eso, el mod es espectacular, creo que es uno de los que más me gustó por ahora. Con el Sardom también me gustó demasiado, me gustó muchísimo. Pero este es un mod que está muy bien, y si no lo probaron, la verdad que es súper recomendado. Saben que en la descripción del video está el mod, cómo instalarlo y tal. Y también tienen la traducción que estoy haciendo en español, que es una beta, pero hay cosas que están traducidas que la verdad que está bien. Es un juego que te lo tienes que tomar con mucha calma, tomando tu café tranquilamente y disfrutando un poco del juego. La verdad que punto en contra a este no le veo ninguno, sacando eso de las unidades que a veces se quedan un poco así, ¿no?
que no creo que sea ni un fallo ni nada, no afectan nada. Contando con la traducción en español hecha, ¿m? Contando con la traducción en español hecha, me parece que es uno de los mods más influyentes en el medieval, ¿no? Si te gusta la época romana, etcétera. Está muy bien diseñado, tiene mucho edificio, tiene mucho texto, tiene mucho evento, muchísimo evento, las reformas, etcétera. Tiene la reforma del año 107, la reforma para transformarte en corte, etcétera. La verdad que está muy, pero que muy guapo. Europa Barbarium 2. Si pueden, pruébela. Stainless Steel. Este mod tiene varias campañas. Puedes empezar una campaña tardía o la campaña un poquito más avanzada. Y decir lo que posee este mod, estaremos el día entero dando la descripción de las cosas que cambia del juego base. Básicamente el Stainless Steel es como esas versiones de, para que se den una idea, del Napoleón Total War, del Empire, de los Death Mod que mejoran todo lo que es el juego, estadísticas, etcétera. Eso sería su versión. Stainless Steel sería la versión del Medieval. Ahí como se ve, tiene muchas facciones más, agrega Génova, etcétera, agrega muchas facciones más, cambia mucho el juego, reequilibra todo lo que era el juego, ¿no? El mapa de campaña completo, nuevo y enorme, que cubre la mayor parte de Europa y el comienzo de Persia, nuevo tipo de suelo y clima personalizado, montañas, colinas, mapa base, eh, lugares artísticos, gran modelo de ciudades, de castillos, agrega muchísimas cosas el Stainless Steel del juego base. Reequilibrio de unidades, reequilibrio de campaña, reequilibrio de de construcción, nuevos edificios, muchísimas cosas más, mejora la IA. Es como una versión total que mejora muchísimas cosas del medieval normal, trajes históricos, etcétera, etcétera. Agrega muchísimas cosas este Steel. También lo he jugado, es un mod que está muy bien, las unidades son un poquito duritas, la IA es mucho más difícil que el medieval normal, pero es un mod que está muy bien. Este mod también tengo que recalcar que también está en español. Tiene una traducción parcial al español, o sea, no se esperen que esté traducido al máximo. Tiene una traducción bien del español. O sea, las cosas que te tienes que enterar están en español, pero no tiene una traducción completa. El mod es espectacular, o sea, los movimientos, agrega movimientos nuevos de las unidades, el reequilibrio de las unidades, efectos nuevos, eh, edificios nuevos, gremios nuevos, o sea, minerales nuevos que puedes explotar con los mercader. Aparte de la dificultad que recién acabo de mencionar, agrega muchísimas cosas más. Tiene su propia identidad, pero yo el Stainless Steel lo tomo como estos mods que han salido del medieval que son vanilla, que arreglan el vanilla, etcétera. Pero esta es la versión top. Este es la versión top. Funciona muy bien. Es un mod que me gusta bastante. Tiene dos épocas para elegir. Está en español. Tienes las unidades, es verdad que los movimientos se ven mucho mejor. La IA no es tan tonta. Y aparte, un punto súper a favor es que está en español, ¿no? Eso se agradece. Pero la verdad que este mod me gusta mucho. Este mod está muy, pero que muy guapo. Así que es súper recomendable. Si os gusta el medieval y quieren jugar la experiencia vanilla, no quieren jugar nada que cambie radicalmente el juego, este es su mod. Aparte está en español. Cambia demasiadas cosas del juego que no, o sea, lo estoy leyendo acá en la descripción y en el foro son como 20 páginas de lo que cambia. En temas técnicos, movimiento, lo que el reequilibrio de unidades, etcétera. Es un mod que si te gusta el vanilla lo tienes que probar porque está muy, pero que muy guapo. No puede faltar en tu biblioteca de mod del medieval.
Y esos son los 5 mods que yo considero que están en el top de los mods de Medieval. De Medieval Total War. Hay algunos que jugué mucho más. El de España Medieval lo jugué mucho más. El Celestino lo jugué un poco menos. Y el de China y los demás los jugué muy, pero muy poquito. Eh, pero la verdad que son mods que están terminados al 100%. Son mods, estos que les estoy recomendando son mods que no crashean. No crashean absolutamente nada. Históricamente están muy bien. Las unidades las cambia. Son distintas épocas, que es lo interesante. Y son mods que está bien. Sé que hay muchos más. Hay 1.000.000, gente. 1.000.000 de mods. Y hay muchos mods que actualmente están trabajando en ello. Que pronto tendremos un top de lo más esperado del 2000. En el ámbito mod, lo más esperado de este 2022. De mod que están trabajando actualmente en el Medieval. Vamos a traer top mejores mod en desarrollo. Las betas que hay en desarrollo de algunos mods que también son impresionantes. Así que poco más, gente. Saben que el link de todos estos juegos los tienen en la descripción de videos del canal. Saben que yo me dedico al tema mod de tanto de Medieval, Rome, como otro título, Total War, Empire y Napoleón. Y estamos traduciendo el Europa Barbarian 2 para que esté en español. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. No se olviden de darle like, no se olviden de compartir a un amigo que le guste Total War. Y poco más, gente. Nos vemos en el próximo video. Acuérdense mucho. Hasta otra.